Así que yo te animo en esta hora a que tú puedas olvidarte en este momento, dejar a un lado quien tú eres, mejor dicho, tus pensamientos, lo que tú crees que puede ser, la grandeza de lo que has hecho en tu vida, y pienses hoy en lo grande y maravilloso que puede hacer Dios en tu vida hoy, para que lo que pueda hacer hoy pueda ser utilizado para su gloria, para su reino. Así que te invito a que hoy nos podamos someter a su palabra, podamos tener humildad en nuestro corazón, recibir su palabra con humildad, con sencillez de corazón, y anhelando que Dios sea hablando a nuestra vida, que podamos hoy salir edificados de este lugar y que anhelemos con esa palabra poder llevar su enseñanza, su amor, su gloria, su grandeza a quien lo necesita. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti en esta hora, anhelando que seas tú hablando nuestras vidas. Hoy queremos someternos, Señor, delante de ti, queremos ponernos en tus manos, dejar a un lado todo lo que somos, todo lo que creemos ser, y poner nuestro corazón en tus manos, Señor, para poder ser lo que tú quieres que seamos. Dirígenos, Señor, en esta mañana, dirige nuestros pasos, dirige nuestra mirada hacia ti, y enséñanos hoy a caminar así como tu Hijo, para poder hacer tu obra, Señor. Que no nos olvidemos que realmente estamos aquí, que hemos sido llamados para hacer tu obra, y que mientras hacemos tu obra, Señor, tú te vas glorificando en nuestras vidas y vas haciendo de nosotros aquellas personas, aquellos hijos tuyos que tú quieres que seamos para glorificarte, Señor. Ese es el gran propósito, glorificar tu nombre, Señor, por medio de lo que hacemos para ti. Por favor, amado Dios, glorifícate en esta hora, Señor. Quita de nosotros todo prejuicio, quita de nosotros, Señor, todo aquello que se haya interpuesto entre tu presencia, Señor, y tus hijos, Señor. Quita de nosotros, Señor, el orgullo, la vanagloria. Quita de nosotros, Señor, toda aquella práctica de pecado en esta hora. Y glorifícate, Señor. Levántate en medio de tu pueblo en esta hora, que tu Espíritu Santo se pueda glorificar hoy en medio de tu iglesia, haciendo tu obra, bendito Dios, porque ese es nuestro anhelo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Tú crees que tú puedes ver al Señor? Amén. ¿Sí o no? Amén. Podemos ver al Señor. Amén. Incluso en Romanos habla, ¿no?, de que podemos ver al Señor en las cosas que Él ha hecho. Romanos capítulo 1 y 2. Y que lamentablemente pues muchas personas de esas cosas que Dios ha hecho, a veces le dan más gloria a esas cosas que a Dios. Pero sin embargo, cada vez que, por ejemplo, hoy en este día tan hermoso, con este sol iluminante, los pajaritos cantando, las plantas verdes, las flores, en eso podemos ver al Señor. Si ves a la persona que está al lado tuyo, ahí también puedes ver al Señor, porque es su creación y Dios la sustenta. Amén. Así que en eso podemos ver al Señor. Pero mi anhelo, además de poder ver al Señor esas cosas, es que el día que yo ya no esté más en esta tierra, pueda estar con Él, pueda verle cara a cara, pueda estar en su presencia, y mientras tanto que cada día pueda yo estar seguro que su Espíritu Santo está conmigo. Ese es mi mayor anhelo, y espero que sea el tuyo también, no para gloriarme ni para que las personas vean lo grandioso que soy porque hago cosas en Dios, sino para que las personas puedan ver un testimonio y puedan anhelar conocerle. Y eso es lo que yo creo que cada día Dios quiere que podamos practicar, que podamos tener ese objetivo, ¿no? Lamentablemente, no solamente ahora, sino durante muchos años, muchos tiempos, el ser humano tiene su forma de vivir, y esta forma de vivir
está dirigida bajo ciertos parámetros. Incluso nosotros hemos estado en ellos, pero en el momento de conocer a Jesús, pues ese tipo de pensamientos, de cosas que ya vienen definidas, han ido cambiando, porque ya vemos que eso no tiene ningún sentido para nuestra nueva manera de vivir en Dios. Entonces, este tipo de parámetros son cosas que se rigen por lo menos por la religión, o por las tradiciones, o por los conocimientos que son transmitidos de padres a hijos, de una generación a otra, incluso por el estado socioeconómico de una familia, por la educación. Todo este tipo de cosas, de parámetros, cambian o moldean nuestra vida de cierta manera, y eso nos lleva a tener una manera de actuar, ¿no? Nos lleva a tener una manera de vivir, una manera de ser. Este tipo de cosas es la que hace que nosotros seamos como seamos. Sin embargo, cuando conocemos al Señor, el Señor también dice en Romanos que sean transformados, ¿no?, nuestros pensamientos, que sea transformada nuestra forma de pensar para que comprobemos cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios. Y esa manera para poder cambiar esos pensamientos, eso no viene de un momento a otro, o eso no viene simplemente por hacer una oración y decir: Señor, quiero conocerte. Eso viene a raíz de vivir una vida con el deseo de conocer a Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Miremos en Colosenses capítulo 2, versículo 8, y vamos a ver aquí la Biblia lo que dice acerca de lo que sucede por la falta del conocimiento y de acercarse a Dios. Aquí está hablando Pablo a los colosenses porque él está preocupado por lo que por estas personas, ¿no? Por su vida, que ya conocen a Dios, que ya se han acercado de alguna manera al Señor, pero sucede lo que hemos estado hablando al principio, que él de alguna manera les exhorta y les habla preocupadamente porque están viendo una vida que tienen otras personas o unos pensamientos, y él les advierte de que eso no es bueno, ¿no? De que no se debe seguir ese tipo de pensamiento. El versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, los rudimentos del mundo es esto que hemos estado hablando antes. Los parámetros, las enseñanzas que vienen regidas por religiones. Estaba viendo no sé, algunos conocen a Mahesh, y él pone diariamente unos devocionales. Y no sé si era desde ayer o esta semana, algún día, hablaba de cómo en la India, en sus enseñanzas, practican el hecho de menospreciar a la mujer, ¿sí? Y de que la mujer tiene que hacer cosas, someterse al hombre a ciertas cosas, y si no lo hace, se le puede hasta lastimar. Entonces, y no solamente pasa allí, incluso cristianos, que se dicen llamar cristianos, iglesias que por tradiciones de hombres hacen este tipo de cosas. Eso se ve mucho por ejemplo, en los Amish. Yo he visto documentales de los Amish que pasa eso, que las mujeres prácticamente son un utensilio y los hombres pueden hacer lo que quieran. Entonces, este tipo de cosas son lo que se llama aquí filosofías y huecas sutilezas, porque de alguna manera van incrustando en la mente de las personas sutilmente estas filosofías, estos pensamientos de hombre,
con los cuales se benefician ellos, pero de que ninguna manera le agradan a Dios. Y todo esto viene, ¿por qué? ¿Por qué viene que la gente se deja engañar? ¿Por qué viene esto? Por la falta de conocimiento ¿de quién? De Cristo. Amén. Entonces, según la palabra, ¿quién dice que es la verdad? ¿La verdad? ¿Quién da la verdad? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y si las personas conocen a Jesucristo verdaderamente, no caen en estos engaños. Entonces, por eso es un deber grande que nosotros tenemos y es un llamado grande que cada uno tiene de enseñar a los demás a conocer a Jesús, a conocer cómo es Jesús, a conocer quién es Jesús, a conocer qué ha hecho Jesús por nosotros y ver que Jesús en ningún momento lo hizo para sí mismo. No lo hizo ni para agradarse a Él, ni para ser alabado, ni para ser glorificado Él mismo. ¿Lo hizo para qué? Para agradar al Padre, por obediencia y por amor. Entonces, si nosotros compartimos de esa manera a Jesús, la gente puede llegar a conocerle y no caer en todas estas sutilezas, en todas estas filosofías. Y no solamente hablamos de filosofías religiosas o pensamientos religiosos o enseñanzas religiosas, hablamos de pensamientos, de cosas mundanas, de cosas que se transmiten a través del estudio, a través de grupos de personas, por algún deseo de ayudar a otros. Los ayudan, pero siempre tienen o esperan algo a cambio. Entonces, esto como una introducción para entender lo que vamos a compartir ahora y para que el Señor nos ayude. Al principio preguntaba, ¿podemos conocer al Señor? Algunos dicen sí. Y de hecho, aquí estamos conociéndole. Pero realmente, ¿quién podrá verle? ¿Quién podrá ver su rostro? ¿Quién podrá hacer su voluntad y hacer su obra y decir, el Señor está conmigo y lo que yo hago, lo hago para Él y el Señor se está glorificando por medio de mi vida? ¿Quién podrá ver al Señor realmente? Pues vamos a mirar aquí unos pasos, por decirlo así, en la palabra, que nos habla acerca de quién puede ver al Señor. Y esto te va a mostrar que muchas veces estamos equivocados en hacer ciertas cosas y pensar que Dios está ahí respaldando. Muchas veces lo he compartido. Dios no respalda a una persona que está en pecado. Dios no respalda una oración de alguien que esté viviendo en pecado. Porque podemos aparentar una santidad, podemos aparentar una cara en un momento iluminada, una cara aparentemente alegre, pero realmente la intimidad de una persona es la que certifica cómo es esa persona delante de Dios, y porque Dios es el que la conoce. Entonces, los seres humanos normalmente nos dejamos llevar, ¿por qué? Por la apariencia. Pero cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, incluso el Señor nos da la capacidad y el discernimiento de poder ver cuando algo es o no es de Dios. Y por eso es que mucha gente cae en esto, en dejarse engañar. Porque no tienen el Espíritu Santo, no tienen el respaldo de Dios en su vida, porque no se han acercado a Dios y no le han conocido realmente como Dios es. Y eso de conocer a Dios no es solamente de decir un día, yo recibí el Espíritu Santo, Dios me habló y ya le conocí. No, conocer a Dios es un diario. Es en todo momento, en lo que hacemos, en nuestras palabras, en nuestros ojos, en la forma de comportarnos con los demás. Allí estamos conociendo cada día más y más a Dios. Un ser humano no puede llegar a conocer a Dios totalmente, porque Dios dice en la palabra que es alfa y omega, principio y fin. Entonces, la grandeza de Dios, un ser humano no puede llegar a conocerla. Sin embargo, Dios nos ha dado la capacidad de conocerle en cuanto a hasta nuestras capacidades, ¿sí? Hasta un punto que son nuestras capacidades. Más allá no se puede, porque
el Señor no lo ha permitido. Hay cosas que el Señor nos muestra, que nos enseña, pero hay cosas mucho más allá que no se pueden entender, porque el Señor no nos ha llamado y ni nos ha dado la opción de decir, vamos a entender esto porque quiero que lo entiendas. Por ejemplo, ¿quién puede decir realmente cómo es cuando uno muere? ¿Quién puede decir o quién puede saber cómo es cuando yo fallezco? Cuando yo ya no estoy aquí en la tierra, cuando mi espíritu se aparta de mi cuerpo. Hay muchas experiencias, muchas cosas que se saben por cosas que dice la gente, pero realmente nadie lo sabe. ¿A alguien le interesaría saber eso? A muchos. Pero Dios no nos ha enseñado eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mostrado que por fe lo que nosotros debemos pensar y querer y anhelar es que mientras estemos en Él, nos estamos preparando para que el momento que ya no estemos aquí en la tierra, podamos estar con Él en el cielo, ¿sí? Y llegando el momento que obviamente va a haber un juicio, pero que después en ese juicio el Señor pueda decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces esa es la fe que yo tengo y esa es la palabra que Dios me ha dado. Pero muchos intentan, en este caso, mostrar que hay ciertas cosas que van a pasar y que aparentemente pues, son reales para engañar. Por ejemplo, videntes que dicen que la muerte va a ser de esta manera y vas a ver un túnel y no sé qué. Eso no lo sabe nadie. Nadie lo sabe porque el que ha muerto y solamente esa persona o ese ser sabe cómo es cuando ha llegado allí. Nosotros no lo sabemos. Eso por ponerte un ejemplo de las cosas que no sabemos y que Dios no quiere que nosotros sepamos. Porque no interesa. Porque el propósito de Dios con nosotros es otro. Así que vamos a mirar en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Entonces, para que no nos perdamos, lo que estaba diciendo hace un rato acerca de, por ejemplo, de la muerte, es que hay muchas personas o grupos que quieren tratar de dar explicación a cosas las cuales el Señor no ha dado ninguna no ha dejado ninguna puerta abierta o algo realmente tangible donde se diga esto es así. Pero en la Biblia podemos ver muchas referencias de lo que ha sido y lo que es la muerte, la resurrección, y la mayoría de esas cosas las conocemos y las creemos por fe, ¿vale? Pero aquel que no las conoce ni las cree, pues por supuesto anda buscando pensamiento de hombre, anda buscando engaño, incluso está pagando para que alguien le enseñe qué va a pasar después de su muerte. Y en ese engaño, pues tristemente caemos muchos de nosotros. ¿Pero por qué? Por nuestra falta de conocimiento y de acercarnos a Dios. Hebreos 12, del 1 al 2, ¿qué dice? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estaba yo diciendo al principio? Pues que cuando las personas tienen en su vida arraigada estos parámetros de enseñanza, de religión, tradiciones, pues por ello es por lo que viven. Y eso es lo que transmiten a sus hijos. Pero en el momento que nosotros conocemos al Señor, este tipo de cosas empiezan a desarraigarse de nuestra vida, desarraigarse de nuestra mente.
las tradiciones, cosas que nosotros hacíamos y que ahora vemos en el Señor que no tienen ningún sentido. Incluso cosas tradiciones que el enemigo es el que está detrás de ellas. Y todo esto viene, Dios es el que trae claridad, pero para que tú tengas claridad y para que no te dejes engañar y para que puedas ser un siervo de Dios, es necesario que conozcas a Dios. Y la única forma de conocerle es acercarse a Él. Acercarse, creer en Él, y cuando lo hacemos, el Señor empieza a darnos el conocimiento, empieza a darnos la sabiduría y lo más importante, su Santo Espíritu, que es lo que nos va a guiar en este camino. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo podemos llegar realmente a ver al Señor y no dejar que este tipo de cosas de nuestra vida, de nuestros ancestros, nos dominen? ¿Cómo podemos dejar que la maldición, impedir que las maldiciones que vienen de una generación a otra sea lo que predomine en nuestras vidas o nuestra familia? Pues lo vamos a ver. En el versículo 1 y 2, ¿qué dice? Teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos. Entonces mira que para empezar a conocer a Dios hay algo muy importante, y es que podamos ver los testimonios. Si tú lees la palabra de Dios, lees la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, allí podemos ver testigos de la obra de Dios. Entonces, así como tú puedes ver estos hombres, estas mujeres de Dios, Moisés, Abraham, los profetas, puedes ver estos siervos de Dios y su ejemplo de vida y de cómo se acercaron a Dios en momentos difíciles. Asimismo, Dios te llama para que tú puedas llegar a una situación en donde puedas ser testigo, y quien te conoce pueda ver tu vida y pueda decir: yo quiero o yo anhelo. Y dice aquí: viendo toda esta nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Entonces, conociendo a estas personas, conociendo a estos siervos de Dios, empezamos a entender cómo Dios actúa en sus hijos. Y al ver cómo Dios actúa, empezamos también a sentir el deseo y la necesidad de poder tener una vida igual. Y por eso dice aquí: despojándonos de todo peso. Entonces, ¿cómo podemos llegar a alcanzar, o cómo podemos llegar a ver estas personas y a decir: yo quiero también tener lo que esa persona tiene, o ser como esa persona es? ¿Cómo lo podemos llegar a tener? Pues despojándonos precisamente de todas estas cosas que vienen en nuestra vida. Sí, haz de cuenta que tú eres un regalo, que tú estás en una caja, y esa caja define todo lo que tú eres. Entonces, piensa en tu vida cuando estabas joven, cuando estabas niño, cuando estabas dentro del vientre de tu madre. ¿Qué tantas cosas de esas han afectado incluso tu vida adulta, o las tienes? ¿Qué tantas enseñanzas o qué tantas situaciones, todas esas que tienes allí en esa caja, se reflejan hoy en día en tu vida? Desconfianza, desilusiones, lo que hablaba ahora con mi hermana, ¿no? De que muchas veces uno se decepciona, uno empieza a tener depresiones, y todas estas cosas vienen, ¿por qué? Precisamente por lo que traemos, por lo que nos han inculcado, por lo que nos han enseñado nuestros padres o la cultura en la cual estamos. Pero claro, cuando llegamos a conocer a Dios, podemos ver que hay cargas. Podemos ver que realmente tenemos cargas. Podemos ver que realmente venimos con cosas. Cuando uno no conoce a Dios, que es lo que te estaba diciendo al principio, cuando el ser humano, cuando la gente no conoce a Dios, carga con todas esas cosas. Carga con la depresión, carga con los vicios, y no se da cuenta de que todo eso le hace daño. Pero al llegar a conocer al Señor, empezamos a notar que hay cosas, hay actitudes, hay comportamientos en nuestra vida que nos llevan al fracaso, que nos llevan a no tener ningún propósito en la vida.
Y Dios es quien nos enseña por medio de su palabra que tenemos pesos. Y más aquí, además del peso, dice, despojémonos de todos esos pesos y del pecado. Del pecado. Entonces, ¿cómo llegamos a conocer el pecado? ¿Tú crees que alguien que no conozca a Dios, a Jesús, puede conocer el pecado? No lo conoce. Porque el pecado, ¿cómo se conoce? El pecado es lo que te lleva a hacerle daño, hacerte daño y hacerle daño a otra persona. Y normalmente ese pecado viene acompañado con maldad. Y ese pecado es lo que te aparta de Dios. Entonces, una persona que está apartada de Dios, por supuesto vive en pecado. ¿Por qué? Porque no es capaz de discernir, no es capaz de ver que está pecando. Si nosotros leemos la Biblia, si nosotros conocemos la palabra del Señor, empezamos a ver que Dios nos da, nos pone ciertas reglas, nos pone ciertos mandamientos, nos pone ciertas cosas las cuales nos enseñan a caminar en Jesús. Pero cuando una persona no se acerca a la palabra de Dios, cuando una persona no lee, no busca, no indaga en la palabra de Dios, no anhela ver cómo Dios quiere que viva, pues obviamente esa persona está apartada del camino del Señor y por lo tanto vive en pecado. Entonces, ¿qué dice la palabra que hemos leído aquí? Despojémonos de todo peso y del pecado. Dice el pecado que nos asedia. O sea, que el pecado no es algo que está ahí como colgado en un árbol y si yo quiero lo cojo. No, el pecado nos está asediando. En todo momento donde vamos, hay una situación que nos puede llevar a fallarle a Dios. Entonces, eso lo entendemos porque le hemos conocido. Pero el que no conoce a Dios, por supuesto que cae en el pecado constantemente. El que está en un vicio, dañando su cuerpo, pues a veces pensamos, pero ¿por qué no? O le decimos, ¿por qué no dejas ese vicio? ¿Por qué no te apartas de eso? ¿Por qué no dejas de gastarte tu dinero en el casino? ¿Por qué no dejas de gastarte tu dinero en fiestas, con hombres, con mujeres? Y a nosotros, por supuesto, nos parece fácil, ¿no?, decirlo. Pero es muy difícil salir de esa situación. Y a veces los mismos cristianos no entendemos a la gente que está allá afuera. Y pensamos que porque ya llevamos 10, 15, 20 años, sabemos muchísimo del Evangelio y hemos cambiado y pretendemos que esta gente que está allá afuera, que lleva 2 meses viniendo a la iglesia o que le estamos hablando, cambien igual. Entonces, ¿es por qué? Por la falta de entender esta palabra, de entender que el pecado nos está asediando, que quien no se ha acercado a Dios no conoce estas cosas, no sabe cómo dejar este peso y por eso camina en su vida como camina. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces mira cómo aquí podemos mirar qué nos pide el Señor a nosotros para empezar a conocerle. Tener fe. Porque por la fe es que consideramos estos testigos. Yo te pregunto algo, ¿tú crees que la gente que no viene aquí a la iglesia tiene fe? Tienen fe en ciertas cosas. O sea, piensan que si, por ejemplo, si estudian, tienen conocimiento y tienen fe de que van a conseguir un buen trabajo. Pero ¿tú crees que este tipo de personas necesita o quiere tener una fe para conocer a Dios? No. No, porque al no querer acercarse a Dios, pues no hay fe. La fe, ese tipo de fe que es la que te hace acercarte a Dios, no existe. Entonces, lo que nos pide nuestro Señor, según lo que estamos leyendo aquí, porque claro, para tú fijarte en alguien y decir, yo quiero vivir o hacer como hace esta persona, tienes que tener fe, porque tienes que creer en que lo que está haciendo esa persona tiene un propósito y que eso te va a ayudar a ti en algo. Entonces,
Si consideras estos testigos, si te despojas del peso, para despojarte de todo peso, ¿qué tienes que tener? Fe. Porque el peso que tienes, que son todo este tipo de formas de vivir, es lo que te ha hecho a ti, lo que eres. ¿Sí? Entonces, para yo poder dejar lo que soy y poder caminar a buscar algo que no conozco, tengo que tener fe. Entonces, si tengo fe y empiezo a conocer a Dios, a seguir estos testigos, la fe me va a ayudar a dejar a un lado el peso de mi vida, de lo básico que me ha hecho ser lo que soy. Y ahora, si tengo fe, pues por supuesto voy a creer que el pecado me aparta de Dios. Y de tal manera, pues voy a empezar a vivir mi vida con paciencia, pensando, teniendo sabiduría, tomando las cosas con calma, y antes de hacer las cosas a la carrera, pues pensar en Dios. Señor, ¿cómo quieres que haga esto? Señor, orar. Señor, dirígeme en esta situación, ¿cómo lo hago? Entonces, si empiezas a ver, como decíamos al principio, ¿quién puede ver al Señor? Primero, pues ¿quién puede ver? Alguien que tenga fe. Alguien que tenga fe, que reconozca y lea la Biblia y lea sus profetas y diga, esto es palabra de Dios y esta gente ha vivido en Dios. Alguien que tenga fe y que tenga la capacidad de despojarse de su pasado. Y alguien que tenga fe y tenga la capacidad de creer en Jesús y dejar el pecado. Según lo que estamos leyendo aquí, si queremos llegar a conocer al Señor. Y esto pues es algo que como cristianos nosotros debemos cada día fortalecer. Y es que si quiero ver al Señor en mi vida, si quiero ver al Señor en todo lo que hago, pues tengo que caminar conforme a la palabra. La fe tengo que avivarla. Y ahora, después de esta fe, vamos a mirar fe en qué y en quién. Entonces lo que decíamos hace un rato, la gente de allá afuera tiene fe, pero ¿fe para qué? Para lograr sus cosas. Fe para satisfacerse. Fe para creer en algo que luego le va a llevar a hacer más que otros. Pero nuestra fe, ¿en quién está fundamentada? ¿En qué es lo que creemos nosotros? ¿En quién es que creemos nosotros? Pues que si somos hijos de Dios, nuestra fe debe estar puesta ¿en quién? En Jesús. Y vamos a ver por qué. Y esto, mi hermano, esto es algo que muchos cristianos no lo tienen claro. Es tremendo. Aquí podemos decir ahora, pero es que esta palabra es algo muy básico, ¿no? Es algo que se repite mucho. Pero muchas veces la gente, los cristianos, nosotros, no tenemos claro esto. No tenemos claro que nuestra fe debe estar puesta en Jesús. No en el predicador, no en el hermano misionero, no en el que está allá arriba cantando, no en el que va de misiones a muchos sitios y viene y predica muy maravillosamente. Estaba viendo una película hace unos días y en esa película se mostraba cómo en algunas partes de Estados Unidos había una iglesia, ¿no? Estas típicas iglesias donde hay pastores y eso, pero que este hombre es como un dios, o sea, como un ídolo. Esta persona que está allí, y no solamente pasa allí, yo creo que por ejemplo, en muchos países, por ejemplo aquí en España, aquí lo que eran hace muchos años, ¿no? Aquí predominaba la religión, y la religión era lo que movía todo, ¿sí? Y lo que decían los sacerdotes y lo que decía el Papa, eso era la palabra por encima de lo que fuera. Pero mira ahora cómo está todo, que después de una dominancia de personas en lugar de Dios, mira cómo nos damos cuenta de lo que han hecho estas personas con los niños, lo que han hecho enriquecerse. Y no solamente hablamos de los católicos, hablamos de gente que dice que son cristianos también. Cristianos, evangélicos, todo tipo de religiones, cuando realmente no se acercan a la búsqueda de Dios como tiene que ser, buscan lo suyo. Y eso lo dice la palabra. La palabra lo dice. Entonces, lamentablemente, nosotros caemos en eso. En tener fe en cosas que no son Dios. Nosotros tenemos
hemos conocido a un apóstol que se llama Daniel del Daniel, y es una persona muy sabia, es una persona que tiene mucho conocimiento, que tiene mucho amor por las almas, pero tristemente muchos han cogido a este hombre como si fuera más por encima de Dios. Y Daniel, bueno, pues Daniel está bien, un siervo, pero es que nosotros no estamos hablando de Daniel, estamos hablando de Jesucristo. Y es maravilloso los libros que tiene, mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero realmente en quien nuestra fe tiene que estar centrada, ¿en quién es? En Jesús. Yo hablo mucho, yo tengo muy buen ejemplo de Pastor Bernard, y le respeto mucho, es una persona que le admiro, sí, pero él tiene sus fallos. Él tiene sus fallos, tiene sus errores. Tal vez yo no he conocido cosas, otra gente conocen. Y por eso nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. No en el pastor, ni en su esposa, ni en Daniel del Vecchio, ni en Roda, ni en Pacha, ni ninguno de ellos. Porque ellos lo único que hacen es entregar su vida a Dios y que Dios les utilice. Que sean instrumento. Y por supuesto, pues tienen que mostrar una vida de testimonio. Pero si no dan testimonio, ¿qué pasa? Pues mucha gente los está mirando a ellos en lugar de mirar a Dios. Así que, seguimos. ¿En quién debemos fijar nuestra mirada y regir nuestras vidas? En el versículo 2, ¿qué dice? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Repite conmigo. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Porque dice aquí que es el autor y consumador de la fe. O sea, que quien te lleva hasta el final en aumento con esa fe, ¿quién es? Jesús. Dice el consumador, o sea, el que te lleva hasta lo último en esa vida de fe, ¿es quién? Jesús. No es nadie más, es Jesús. La gente que está a tu alrededor, que tiene amor, conocimiento, te ayuda, te edifica. Y precisamente para eso es que estamos cada uno, con ese propósito. Pero en quien tengo que poner mis ojos es ¿en quién? En Jesús. Porque dice que es el autor y consumador de esta fe. Cuando tenemos esta fe, Él es quien nos lleva hasta el final. ¿Qué quiere decir puesto nuestros ojos de Jesús? Nuestra mirada. Que le miremos solo a Él. Que sea nuestro camino. Pero ¿cómo Jesús es nuestro camino? ¿Cómo sabes tú que es un camino? Pues un camino es un lugar por donde que te lleva a un sitio. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que si yo quiero ver al Señor, a Dios, ¿qué camino debo coger? Jesús. Jesús es mi camino. Amén. Eso lo dice la palabra del Señor. Y nuestro ejemplo. Nuestra mirada, nuestro camino y nuestro ejemplo. Que ya no lo repito más, pero ya lo he dicho. Que Jesús es nuestro camino, nuestro ejemplo. Porque Él es el que nos va a ayudar a llegar hasta el final. Y ahora tú te preguntarás, bueno, pero vale, Jesús, pero ¿para qué yo tengo que fijar la mirada en Jesús? O sea, ¿quién es Jesús? ¿Por qué? Pues aquí mismo lo dice. Y esto es algo que te puede servir a ti para enseñarle a una persona que no conozca a Dios. Dice en el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Si leemos este versículo 3 y 4, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cuáles fueron estos contradictores, pecadores? ¿Quiénes fueron? Los escribas y los fariseos. Tú no ves que, hemos leído en la Biblia, que cuando Jesús iba caminando, enseñando, ¿quiénes eran los primeros que se lanzaban a criticarle? Los escribas y los fariseos, o sea, los religiosos, los que tenían sus tradiciones y sus conocimientos. Eran los primeros que venían a criticarle. ¿Por qué estás haciendo esto? Si es que esto se hace de otra manera. ¿Sí? ¿Y qué decía Jesús? Cogía la palabra y los ponía en su sitio.
Muy claro está con la mujer esta que iba a ser apedreada. La iban a apedrear porque la habían visto pecando y porque sabían que estaba pecando. ¿Y qué decía la ley que había que hacer? Apedrearla. Pero Jesús, ¿qué le dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces Jesús, que es la verdad, aquí podemos ver que realmente es un buen ejemplo. Porque Jesús no busca nada para sí mismo. Jesús no busca glorificarse Él de ninguna manera. Él lo que hizo fue humillarse para agradar al Padre, y por eso el Padre le dio su lugar. Amén. Amén. Entonces, ¿para qué debemos fijar nuestra mirada en Jesús? Porque es un ejemplo que sufrió contradicción de pecadores y estos líderes de Israel que se oponían a Él. Y en el versículo 4 pues se refiere a todo lo que Él enfrentó con tal de salvarnos. No habéis resistido hasta la sangre. Esto se refiere al sacrificio de Jesús. Y a todo lo que tocó pasar, sufrimientos por medio de personas, estar con gente que decían una cosa y luego por detrás eran otra, decirle a uno, mira, yo te seguiré hasta no sé qué, y a los pocos días negarle. Entonces podemos ver que todo lo que sufrió Jesús para salvarnos es más que suficiente para... A muchos no nos gusta. Yo estaba hablando ahora con la hermana y decía... Y yo estaba hablando ahora con la hermana y decía, imagínate que nosotros como cristianos estemos en una enfermedad, le oremos a Dios, creamos en Él, y si Dios no te sana, ¿es malo Dios? ¿No te ama Dios? Dios ya nos ha amado, se entregó por nosotros. Y si no nos sana y nos morimos por eso, pues morimos por eso. Pero al final vamos a entender que el camino nuestro fue Jesús, no la enfermedad. Que el camino mío no es que yo tenga una persona y esa persona me deje. Si muchas veces tengo que sufrir disciplina porque tengo un esposo, unos hijos desobedientes, una esposa que a mi parecer es mala persona, pues esa es mi disciplina, yo la acepto y la afronto en Dios y le pido ayuda al Señor. Y que toda la vida va a ser así, pues puede que sea así, yo no quisiera, pero al final va a ser así, y por eso me voy a apartar de Dios. ¿Qué hace la gente del mundo cuando tiene una cosa de esa? Mi esposa me está diciendo hoy, mira, esta actriz y este otro actor se casaron en Colombia, vivían muy bien cuando estaban de novios, ahora tuvieron hijos, el primer hijo le salió con una enfermedad, el segundo salió normal, y después de un tiempo se dejaron. Entonces, ¿qué pasó? La parte del noviazgo muy bonita, y después cuando vienen los hijos, los problemas, ya no es bonito. Eso es lo que hace la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, la gente que no ama a Dios. Pero si yo amo a Dios, si yo sigo a Dios, pues todo lo que hago, por supuesto, después tiene que tener una consecuencia. Y quisiéramos nosotros como cristianos que cada paso que demos no tuviera consecuencias en la cual tenemos que sufrir. Pero si tú tienes tu esposa y tienes un hijo y tu hijo te sale enfermo, te sale con alguna situación, entonces ¿qué voy a decir yo? No, Dios no me ama. O mira, tal desgracia, o por pecador mi hijo me salió así, o esto es del diablo. No, pues tienes que amarlo, tienes que cuidarlo, porque Jesús lo hizo así con los pecadores, con los pobres, con los malos, con las prostitutas. Él se acercó y les enseñó la palabra, y no importaba cómo eran, les dio su lugar. Entonces, ¿cómo tengo que ser yo? Pues igual, ¿sí? Y que tengo que pasar una disciplina, que tengo que pasar algo difícil hasta que me muera, pues tengo que hacerlo, que es difícil, pero tengo que hacerlo. Y dejo de amar a Dios por eso, o Dios me deja de amar a mí. No. Pero lamentablemente muchos no hemos llegado a entender esta palabra y nos apartamos de Dios, porque creemos que Dios es el milagro, ¿no? Creemos que Dios es el dinero, ¿no? Que si nosotros no tenemos prosperidad financiera, entonces no tenemos a Dios. Que si nosotros no estamos totalmente completos, llenos de salud, no tenemos a Dios, o Dios no está con nosotros. Eso es falso. Eso es falso, porque todos quienes estaban con Jesús tenían una necesidad en todo momento. Y Jesús, ¿qué quería?
Mostrarle que lo que ellos necesitaban no era la sanidad física, no era la provisión. Lo que necesitaban era conocer al Padre. Si tú lees en la palabra, eso es lo que Jesús quería enseñarle a las personas, el reino de Dios. Pero lo que el ser humano quiere mostrarle a las personas, ¿qué es? El dinero, el bienestar, las buenas relaciones, lo bonito, lo agradable. Pero con Dios no es así. Con Dios tenemos que estar dispuestos a sufrir y a pasar penalidades por persecuciones y a veces hasta morir, y eso ha pasado, y gloria a Dios. Entonces, dice según lo que hemos leído ahora, dice la única manera de acercarnos a Dios y conocerle, ¿cuál es? Someternos, soportar la disciplina, ya que esto nos lleva a vivir como hijos de Dios. ¿Qué pasa con un hijo que es indisciplinado, que no se deja corregir? Pues va a sufrir cosas terribles. Pero si el hijo se disciplina, se corrige, permite que le guiemos, pues no va a tener la vida tan difícil. Que se va a tener que enfrentar a cosas, pero por lo menos lleva un gran camino ganado. Y eso es lo que pasa con nosotros. Que si tenemos una situación en nuestra vida y nos sometemos a Dios y nos dice el Señor, por allí no es, pues vale. Por otro lado, ¿sería más fácil? Sí. Por ese lado sería más fácil, sí, pero vete por este camino que es más difícil, pero este es el que te va a llevar a glorificar a Dios. Pues vale, me voy por allí. Aunque no lo entienda, pero me voy por allí. Versículo del 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y aquí está la clave y donde llegamos con todo esto de quién podrá ver al Señor. Y es que cuando tú tienes fe, cuando tú sabes que tu ejemplo es Jesús, cuando tú eres disciplinado y tienes una dirección, ¿qué dice en el versículo 10? Para que participemos de su santidad. Entonces, lo que realmente te lleva a ver al Señor, a caminar constantemente con Él, ¿qué es? La santidad. Porque sin santidad, que dice la palabra, lo vamos a leer luego, nadie podrá ver al Señor. Mira en versículo 12 al 15. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos viendo aquí, ¿no? En el versículo 10 vemos que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Quiere decir que quiere decir que quien no sufre y acepta una disciplina de Dios no logra adoptar la santidad en su vida. Entonces los frutos de esa disciplina solo se ven cuando nos ejercitamos en ella. Y verdaderamente estos son los que nos llevan a conocer a Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? Cuando somos disciplinados por Dios, cuando aceptamos su disciplina. Si aceptamos su disciplina, ¿qué pasa? Dice aquí que participamos de su santidad. Y si participamos de su santidad, quiere decir que vamos a ver al Señor, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces solo se podrá ver al Señor, según lo que hemos leído aquí, perseverando en su doctrina, la cual es la que nos permite ser disciplinados y procurar la santidad. Obviamente, cuando hay una disciplina, hay unas reglas. Y hay unas normas por las cuales tienes que regirte. ¿Y dónde está esa disciplina y esas normas? Aquí, en la Biblia. Allí está la disciplina y las normas para poder afrontar las situaciones con disciplina. Y en el versículo 12, ya para terminar, dice varias cosas para al final llegar la santidad.
levantad las manos y las rodillas paralizadas. ¿Quién levanta las manos? El que levanta las manos es el que tiene la victoria. Y quien tiene la victoria es ¿por qué? Porque ha afrontado la disciplina y se ha dispuesto para el Señor y Dios le ha dado la victoria. ¿Amén? ¿Tú crees que tú tienes la victoria? Si no la tienes, ¿tú crees que puedes obtener la victoria? Amén. La podemos obtener en el Señor. Amén. Dice, levantad y las rodillas que están paralizadas, pues enderezarlas y moverlas. Y nos levantamos en el nombre del Señor. Y dice, y haced sendas derechas. O sea, que tus caminos sean derechos. Que eso quiere decir que tu camino sea Jesús. Porque otro camino no va a ser derecho. Va a ser lo contrario, torcido. Y muy importante, en el 14, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. La paz no se refiere a tener una amistad buena, no. La paz se refiere a ser misericordioso, a ser amoroso, a cuidar, a tener el fruto del Espíritu Santo. Claro, para yo poder tener la paz con mi hermano, ¿qué tengo que tener? El Espíritu Santo en mi vida. Porque si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, tengo el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, ¿qué contiene? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tenemos que tener esas cosas para poder seguir la paz con los demás. Estamos equivocados si pensamos que seguir a Dios es seguirlo para obtener cosas para mí. Es seguirlo para yo ser más grande. Estamos muy equivocados y no vamos a llegar a ningún lado. Porque el único camino para llegar a ver al Señor es Jesús. Y para yo poder seguir a Jesús, tengo que tomarlo como ejemplo y creer en Él. Creer en lo que han hecho sus siervos y lo que han hecho sus hijos, que lo han hecho creyendo en Jesús. Y si yo creo en eso, y si es totalmente seguro y posible que cada camino que yo vaya a pasar una situación de alguna manera difícil o no, y el Señor me va a disciplinar, me va a enseñar a ver su lado, me va a enseñar a caminar bajo sus parámetros, no bajo los parámetros antiguos, y eso me va a llegar a seguir la paz con los demás. Y cuando ya pase todo eso, ¿qué puedo decir? Que hay santidad en mi vida, porque dice aquí que después de todo esto, y santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces mira qué importante es leer esta palabra, entenderla, pero hacerla parte de nuestra vida. Ver que no solamente basta la fe para tener santidad, de que no solamente basta conocer a Jesús para tener santidad, porque muchos dicen, oh, yo soy cristiano, yo canto canciones muy bonitas, pero vale, y eso lo he visto, mi hermano, muchísimo, en la iglesia, gente sirviéndole al Señor y hablando, y a mí me ha pasado, yo también lo he hecho. Y mostrándose de una manera maravillosa, y llega una situación y se caen, y luego tú lo ves así. Que no estoy diciendo que le estoy juzgando que sea malo, o que sea grave, o que sea pecado, que hay muchas cosas que nos afectan, pero que te dejes afectar por la misma cosa 10 veces, hay algo que está mal, ¿no? No estamos procurando la santidad. Que te dejes afectar por el mismo pecado, por la misma situación todas las veces, quiere decir que no estás siendo disciplinado. Y yo no sé si me vas a decir, esto es una palabra muy dura, pero yo creo que esta es la palabra del Señor. Y si el Señor está diciendo, aquí no está poniendo pañitos de agua tibia, no diciendo, no, cree solamente. No, es que hay que creer. Pero además de creer, hay que ser disciplinados. Y además de ser disciplinados, hay que levantarse, hay que caminar derecho. No podemos caminar por donde no es. Y tenemos que seguir la paz con los demás, que eso es lo más difícil. Lo más difícil en el camino cristiano es seguir la paz con los demás. Y esto demás no se refiere a los hermanos de la iglesia, se refiere a todo el mundo. Eso es lo más difícil, porque cuando alguien te contraria, ¿qué era lo que pasaba a Jesús? Que le contrariaban. ¿Qué hacía Jesús? ¿Se iba de golpes con ellos? No. Jesús cogía la palabra y les decía 3 cosas y los dejaba callados.
Y si no se quedaban callados, pues seguían ellos murmurando, pero Jesús utilizaba la palabra. No se ponía a pelear con ellos, no se ponía a insultarles, no se ponía a maltratarles, no. Les ponía la palabra y les enseñaba el reino de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que si Jesús es nuestro ejemplo, así debemos caminar. Amén. Entonces, ¿queremos ver al Señor? Entonces hay que estar preparados para ser disciplinados por Dios. Cuando nosotros tengamos una situación difícil, no compartamos esto. No pensemos que es que Dios no nos ama. No pensemos que es porque estamos en pecado y que nos merecemos No. Hombre, yo espero que no estemos en pecado, pero que mucha gente muchas veces nos meten eso en la cabeza. No. Pensemos en que las situaciones difíciles que pasamos es porque Dios nos está disciplinando. ¿Para qué? Para algo que viene, a lo cual tenemos que enfrentarnos y que nos va a ayudar a cumplir su propósito. Amén. Y por eso pues tenemos que ser fuertes. Que hay alguna debilidad, sí, pero es que ¿en quién se fortalece mi vida? En el Señor. Como decía la canción ahora, ¿no? Basta solamente esperar lo que Dios quiere hacer. Que a veces tengo lágrimas, a veces tengo dolor, a veces estoy mal, pero ¿qué tengo que hacer? Levantar mis manos y alabar a Dios. ¿Y cómo se hace? Con santidad, con búsqueda, con disciplina. Amén. Yo espero, mi hermano, que no te sientas regañado por mí, sino que te sientas bendecido por Dios, que te sientas levantado por el Señor, que te sientas animado a hacer cosas grandes en el Señor y que esto, como siempre lo digo, lo compartamos allá afuera, lo llevemos allá afuera, que lo pongamos por obra, porque eso es realmente lo que Dios quiere. Amén, gloria a Dios. Padre, te bendecimos y te exaltamos en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos llevas a conocerte, tú nos llevas a que podamos verte, Señor, ver tu rostro, Señor. Qué anhelo tan grande en nuestro corazón, Señor, es poder saber que algún día podemos estar cerca de ti, Señor, allí verte, Señor, en tu forma espiritual como tú eres, Señor, verte y poder, Señor, contemplar y glorificarte y adorarte, Señor. Aquí estamos, bendito Dios, sometiéndonos a ti, a tu palabra, Señor, como lo leímos. Queremos tener fe, queremos que esa fe se fortalezca. Queremos, Señor, igual que con otros hermanos, Señor, hacer tu obra para que otros crean en ti, Señor, y puedan ver todos esos testigos, Señor, ahí en Torremolinos, aquí en Benalmádena, Señor, aquí en España, aquí donde nos has plantado, Señor. Amamos esta tierra, Señor. Amamos esta ciudad, Señor, este pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos, Señor, que le amamos, Señor. Amamos esta nación, Señor. Y anhelamos, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad, pongas tu gloria, Señor, y te reveles a cada una de las personas que viven aquí, Señor, para que puedan conocerte y que puedan vivir para ti y puedan recibir ese regalo hermoso de salvación, Señor. Mira, Padre amado, tantas personas, Señor, con depresión, tantas personas, Señor, entregadas al vicio, Señor, tantas personas, Señor, con dolor, Señor, en su alma, en su vida, en su mente, Señor, tantas personas tristes, bendito Dios, abandonadas, que te necesitan. Por eso aquí estamos, Señor, y rogándote para que podamos ser tus siervos, tus hijos, podamos ser útiles en tus manos y que tú puedas glorificarte, Señor, con amor, con poder y con gloria, como lo has hecho nosotros. Padre, ayúdanos, bendícenos, Señor, para que podamos ser de bendición. Danos tu fortaleza, danos tu amor y tu gracia para ir y caminar hacia adelante, Señor, en ti y poder ser testimonio, poder ser fieles hijos tuyos, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta tierra que nos has dado para conquistarla, Señor, para tu reino. La bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos España, Señor. Declaramos, Señor, tu gloria y tu victoria y tu amor sobre ella, Padre Santo, sobre esta nación. Gracias, Señor, por sus dirigentes. Bendícelos, ayúdales, Señor, y muéstrales tu camino, Señor. Y que nosotros podamos ser esa luz que alumbre en medio de la oscuridad. Allí donde estemos, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, Señor, con familiares. Y donde quiera que vayamos, Señor, en un parque, en el tren, en el avión, Señor, en el autobús,
que podamos ser de testimonio, Padre. Ayúdanos a cumplir tu obra, Señor, y a estar sometidos a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, fortalécenos y no permitas, Señor, que el enemigo nos engañe. Queremos, Señor, ser fortalecidos en nuestra mente, ser fortalecidos en nuestro espíritu, Señor, y no ser engañados, Padre, por el espíritu de Satanás, Señor, ni por su maldad, ni por sus garras, Señor, ni por sus flechas, Señor, que están ahí lanzadas a nuestras vidas, Señor, sus dardos, sino que podamos, Señor, tener la protección, que podamos tener la entereza, Señor, en ti. Podamos ser protegidos por tu palabra, por tu gloria, por tu poder, por tu sangre, que cubra nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, para poder caminar en ti seguro, Señor. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria, las gracias por esta iglesia, por Ramón, por su esposa, por su familia, Señor, que están aquí al frente. Sigue dándole la fuerza, sigue dándole el convencimiento de que este lugar es de bendición, Señor. Y que como todo tiene una disciplina, pero que llegaremos a ver el fruto en familias, en personas, en hogares, Señor, en el momento que tú lo decidas así. En el nombre de Jesús, amén y amén.